Con 16 álbumes de estudio que han recorrido continentes enteros y más de 25 millones de copias vendidas solo bajo su propio nombre, sin contar los más de 30 millones que otros artistas han grabado interpretando sus composiciones, la figura de Franco De Vita se levanta como una de las columnas más sólidas de la música latina moderna. Su influencia atraviesa generaciones, países, géneros y épocas. Sus melodías se han convertido en banda sonora de familias enteras, y sus letras han acompañado desamores, celebraciones, duelos y renacimientos a lo largo de más de 4 décadas. Pero detrás de esa grandeza, detrás de la voz cálida y del piano que parece hablar un idioma propio, existe un hombre que ha cargado durante años con un sentimiento que nunca buscó ocultar del todo, pero que pocas veces se atrevió a confesar abiertamente. El dolor profundo de ver a Venezuela, su tierra, sumergida en una crisis interminable. Durante una conversación íntima en México, Franco, siempre mesurado, siempre prudente, dejó que se asomara una grieta en esa serenidad que lo caracteriza. Habló de la angustia de ver a su país enfrentarse día a día a carencias, injusticias y pérdidas bajo el mandato de Maduro. Aquella admisión, tan humana como desgarradora, hizo que miles de fanáticos entendieran que las canciones sociales que escribió no eran ejercicios artísticos, eran heridas abiertas convertidas en melodía. Su carrera ha estado marcada por grandes victorias, pero también por luchas silenciosas. Desde disputas musicales que se extendieron durante décadas, como la célebre controversia con Emmanuel, hasta la decisión de retirarse durante largos periodos para reencontrarse con su esencia, la vida de Franco ha sido una combinación de brillo y sombra, de ovaciones multitudinarias y silencios necesarios. Aunque durante años se ha mantenido lejos de los reflectores constantes, su relación con el público nunca se ha roto. Sigue componiendo, sigue creando, sigue compartiendo fragmentos de su alma a través de historias y melodías que aún hoy tocan fibras profundas en millones de personas. Y es justamente aquí donde empieza este relato, en el hombre detrás de la leyenda, en las confesiones que surgieron cuando nadie las esperaba, y en los momentos decisivos que moldearon a un artista que nunca buscó ser un ídolo, pero terminó convirtiéndose en uno. Para entender al Franco De Vita que el mundo conoce hoy, hay que volver al principio, a ese niño nacido el 23 de enero de 1954 en Caracas, en un hogar que nunca terminó de sentirse de un solo lugar. Sus padres, italianos provenientes de la provincia de Salerno, habían llegado a Venezuela buscando oportunidades, como tantos europeos que escapaban de la precariedad del continente en aquellos años. Sin embargo, cuando Franco apenas tenía 3 años, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de la familia: regresar a Italia, convencidos de que allí sus hijos tendrían un futuro más claro. En aquellos primeros años, su padre, don Ferdinando, logró establecer varias tintorerías, un negocio modesto pero estable. Pero la estabilidad, como tantas veces pasa con los sueños de los inmigrantes, se desmoronó de un día para otro. El negocio colapsó, las deudas se acumularon y la familia se vio obligada a emprender el camino de vuelta a Venezuela, cargando no solo maletas, sino también la frustración de un proyecto que no prosperó. Ese regreso, sin embargo, marcó profundamente a Franco. La familia se instaló nuevamente en La Candelaria, un barrio lleno de inmigrantes europeos, donde se mezclaban los acentos del español con el italiano, el portugués y el gallego. No era un lugar fácil, era un crisol de esperanzas rotas y nuevas oportunidades. Un vecindario donde todos venían de algún fracaso, y donde cada quien intentaba reconstruirse lentamente. Allí, en medio de ese caos cultural, Franco experimentó uno de los grandes choques de su vida: no sentirse completamente italiano, pero tampoco venezolano. Mientras los demás niños se integraban con naturalidad, él se debatía entre su acento, sus costumbres y el peso silencioso de pertenecer a una familia que había ido y venido sin encontrar un verdadero hogar. A Franco le encantaba el fútbol, como buen hijo de italianos, pero en su entorno predominaba el béisbol, y la presión por adaptarse lo llevó a intentar encajar en actividades que no sentía propias.
Esa tensión entre lo que era y lo que se esperaba de él marcaría profundamente su personalidad artística. Siempre sincera, siempre vulnerable, siempre consciente del desarraigo. Pero si hubo algo que logró unir todas esas piezas fragmentadas, fue la música. La música estaba en todas partes, en las fiestas del barrio, en las casas de otros inmigrantes que tocaban instrumentos típicos de sus países, en las calles donde el sonido de los 4 venezolanos se mezclaba con guitarras extranjeras. Prácticamente todos quienes rodeaban a Franco tocaban algo, y ese ambiente, sin quererlo, lo empapó. Él mismo empezó a experimentar con diferentes instrumentos, desde la batería hasta pequeños instrumentos tradicionales. Sin embargo, esta pasión naciente no era celebrada en casa. Al contrario, sus padres veían la música con recelo, como un mundo asociado a drogas, excesos, noches interminables y bohemia peligrosa. Un universo inestable en el que no querían ver caer a su hijo. A pesar de las restricciones, Franco encontraba momentos a escondidas para tocar, escuchar, imitar, absorber. Todo aquello que sus padres temían, él lo transformaba en una búsqueda interna, en un refugio, en un llamado. Y aunque todavía no lo sabía, esos primeros encuentros con la música serían el preludio de un destino que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera en la Candelaria podría haber imaginado. A los 18 años, cuando la mayoría apenas empieza a comprender qué lugar ocupa en el mundo, Franco vivió el primero de los grandes giros que marcarían su destino. Un vecino lo invitó casi por casualidad a un taller cultural, un espacio donde jóvenes del barrio se reunían para leer, improvisar, hacer teatro y explorar formas de expresión que, hasta ese momento, él solo conocía desde afuera. Aquel taller no solo le abrió una puerta, lo empujó a atravesarla. El teatro fue su primer escenario real. Descubrió que la interpretación no era solo memorizar líneas, sino sentirlas, convertirlas en verdad. Esa experiencia lo llevó a ser seleccionado para formar parte de la obra Guillermo, su primer paso profesional dentro del mundo artístico. Era apenas un joven tímido, pero ya vibraba en él ese impulso que más tarde definiría su carrera, la necesidad de contar historias. Sin embargo, la vida no le regaló nada. Para sostenerse, trabajó como asistente en un bufete de abogados, un empleo que contrastaba con su espíritu inquieto. Entre papeles, sellos y documentos, Franco sabía que su lugar no estaba allí. No era raro verlo, mientras organizaba archivos, imaginar melodías en su mente o marcar ritmos sobre el escritorio sin darse cuenta. Lo hacía casi por instinto, como si la música lo persiguiera incluso cuando intentaba ignorarla. Con el tiempo, obtuvo un pequeño préstamo que le permitió enfocarse más en su formación. Aún así, no fue un camino recto. Probó cursos de arquitectura e incluso de turismo, intentando complacer expectativas ajenas. Pero lo único que verdaderamente lo hacía sentir vivo era la música. Esa certeza lo llevó a uno de los pasos más audaces de su juventud: viajar a Nueva York, ciudad que representaba caos, posibilidades y un universo artístico que lo deslumbró desde el primer instante. En Nueva York estudió solfeo, teoría musical y piano en la Gallant Linen School. Allí, rodeado de estudiantes de todas partes del mundo, comprendió que su talento no era un accidente ni una ilusión, era un lenguaje que podía perfeccionarse. Las tardes en Manhattan lo transformaron profundamente. Observaba, escuchaba, absorbía. Caminaba por la ciudad con los auriculares imaginarios de alguien que vivía analizando cada sonido. Fue en esa misma etapa cuando nació su deseo de formar una banda de rock. Quería experimentar, fusionar sonidos, romper moldes. Así surgió Corpus, un grupo compuesto por jóvenes que buscaban hacerse un lugar en la escena musical venezolana. Durante 10 años tocaron en matrimonios, bautizos, fiestas populares, bares ruidosos y eventos caóticos, donde la iluminación fallaba, los equipos se rompían y el público a veces estaba demasiado distraído para escucharlos. Aún así, Franco nunca dejó de aprender.
Cada escenario improvisado se convirtió en una escuela donde entendió la importancia del ritmo, de la presencia escénica, del contacto con la gente. Eran años extenuantes, pero formativos. Con el tiempo, Corpus evolucionó y cambió de rumbo. Renacieron como Icarus, un nombre que ya insinuaba la osadía del grupo. Grabaron un álbum pop rock que, sorprendentemente, superó sus propias expectativas. Aunque no los convirtió en estrellas, sí abrió puertas y demostró que el empeño, incluso en condiciones adversas, puede rendir frutos. Franco conservaba muy vívida una frase que repetía como mantra: "No hay mal que no se pueda superar". Aquella convicción, simple pero poderosa, sería su mejor aliada en la siguiente etapa, cuando su camino finalmente se cruzaría con una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Después de años de lucha, noches sin dormir, ensayos en garajes y presentaciones improvisadas, Franco estaba listo, aunque aún no lo sabía, para su primer gran salto. Después de una década entera moviéndose entre escenarios improvisados, noches interminables de ensayo y presentaciones donde el público a veces ni siquiera levantaba la vista para escucharlo, Franco De Vita se encontraba en un punto en el que la paciencia parecía ser su mayor virtud. Había aprendido, casi a la fuerza, que el reconocimiento no llega de inmediato para quienes no nacen con un apellido influyente, ni con un padrino artístico poderoso, sino que suele abrirse paso lentamente, como un rayo de luz que cruza una ventana entreabierta después de una larga oscuridad. Fue justo entonces, cuando esa luz parecía cada vez más difícil de alcanzar, que el destino decidió tenderle la mano de una manera que él mismo no esperaba. En Venezuela, Radio Caracas Televisión vivía un momento de esplendor. Era una máquina cultural capaz de transformar canciones en himnos y artistas desconocidos en figuras nacionales. Sus telenovelas, exportadas a varios países, necesitaban música original que encajara emocionalmente con historias de amor, traición y esperanza. Y en medio de esa búsqueda constante de nuevos talentos, el nombre de Franco comenzó a circular discretamente entre los productores. Aunque no lo recibieron con entusiasmo inmediato, porque muchos lo veían como otro joven más intentando abrirse camino en un mundo saturado de aspirantes, su persistencia y su forma tan particular de componer terminaron llamando la atención de algunos oídos clave dentro del canal. Incluso él, fiel a ese humor suyo cargado de ironía y modestia, llegó a decirle a la cantante Viena de Acosta una frase que terminaría siendo recordada como un reflejo de su inseguridad y al mismo tiempo de su honestidad brutal. «Estás loca si firmas estos temas». Aquella confesión, emitida entre la risa y la duda, mostraba que Franco todavía no era capaz de dimensionar el valor real de lo que creaba, ni el impacto emocional que sus letras podían tener sobre un público más amplio. Sin embargo, decidió presentar sus composiciones para intentar que alguna fuera incluida en una telenovela, quizás como un último intento de abrir una puerta que llevaba años empujando sin resultados visibles. Para sorpresa de muchos, y quizás más para él que para nadie, aquella rendija se abrió de golpe. RCTV no solo validó su talento, sino que también le ofreció la oportunidad de firmar como artista solista, un paso gigantesco para alguien cuya vida musical había avanzado a base de esfuerzo propio. Fue así como nació su primer álbum, el que llevaría un título aparentemente sencillo pero profundamente verdadero para su identidad de ese momento, simplemente Franco De Vita. Era una declaración honesta, no pretendía ser más que él mismo, ni adornarse con artificios, solo quería compartir su voz y su mirada del mundo tal y como eran. El álbum incluía canciones que, con el paso del tiempo, se convertirían en piezas fundamentales de su repertorio. Un buen perdedor, Somos tres, No hay cielo, Cómo escapar de mí y ahora que me voy, entre otras. Cada una contenía un fragmento de su historia, de su sensibilidad, de las dudas que lo habían acompañado durante tantos años, pero también del coraje silencioso que lo había mantenido en pie, incluso cuando la vida parecía no tener prisa en recompensarlo. El público no tardó en reconocer esa autenticidad, y el disco se convirtió rápidamente en un éxito rotundo,
alcanzando discos de oro y platino, y vendiendo más de 550,000 copias, una hazaña impresionante para un debutante que no provenía de una industria privilegiada. Todo esto ocurrió antes de que cumpliera los 30 años, un logro tan contundente que incluso hoy sigue siendo una de las anécdotas más admiradas de su trayectoria. Sin embargo, Franco no se conformó con este triunfo. Movido por un deseo profundo de explorar nuevas posibilidades y de ampliar sus horizontes artísticos, tomó la decisión de mudarse en 1980 a España, un país que vivía una efervescencia cultural extraordinaria tras la transición democrática. Allí, en cafés llenos de humo, en restaurantes donde la música era casi un ritual nocturno y en pequeños escenarios donde la vida bohemia se entrelazaba con el público de manera íntima, Franco volvió a empezar desde cero, afinando su estilo y aprendiendo a conectar con un público que lo observaba con curiosidad y creciente admiración. España no solo le ofreció nuevos escenarios, sino que también le dio algo aún más valioso: el espacio para reinventarse sin el peso de las expectativas que ya cargaba en Venezuela. Fue allí donde su nombre comenzó a resonar fuera de su país natal, y donde, poco a poco, su reputación empezó a crecer hasta posicionarlo, para comienzos de los años 90, como una figura reconocida internacionalmente. Franco De Vita ya no era simplemente un joven talentoso buscando una oportunidad. Se estaba convirtiendo en un cantautor con una voz propia, con una identidad sólida y con una historia que el mundo comenzaba a escuchar con atención. Y sin saberlo aún, el capítulo más decisivo de su carrera estaba a punto de escribirse. Para finales de los años 80, Franco ya había logrado algo que muchos músicos persiguen durante toda una vida: consolidarse como un intérprete reconocido, respetado y capaz de transformar sus vivencias en melodías que parecían tener vida propia. Sin embargo, lo que estaba por venir no solo marcaría un antes y un después en su carrera, sino también en la música latina. El nacimiento de No Basta, una de esas canciones que no se escriben desde la técnica, sino desde una grieta del alma. El proceso creativo comenzó de una manera aparentemente simple. Franco tenía una melodía hermosa rondándole en la cabeza, un conjunto de notas que fluían con naturalidad y que insinuaban la posibilidad de convertirse en una balada romántica. De hecho, esa fue su primera intención: escribir un tema de amor, algo más convencional, quizá incluso comercial. Pero, conforme avanzaba en la letra, sintió que aquello no lo conmovía lo suficiente, que la música pedía una verdad más profunda, y que intentar reducirla a una canción amorosa sería casi un acto de traición a la emoción que había detrás de ella. Fue entonces cuando su mirada, siempre atenta a la vida cotidiana, se posó en una realidad que llevaba tiempo observando, pero que hasta ese momento no había logrado transformar en música: la historia de un joven luchando contra la adicción, la soledad y el abandono emocional, un muchacho que representaba a miles de jóvenes latinoamericanos que crecían sin guía, sin presencia afectiva y sin oportunidades reales. Aquella imagen, tan cruda como frecuente, le atravesó el pecho. Esa fue la chispa que necesitaba para cambiar por completo el rumbo de la canción. Franco comenzó a escribir casi compulsivamente, dejando de lado otros proyectos, incluido uno relacionado con el cine, para sumergirse de lleno en esta nueva temática que lo tocaba de manera personal y social. Pasó horas, días, noches enteras tratando de capturar en palabras la complejidad de un dolor que no era suyo, pero que lo indignaba profundamente. La falta de afecto en los hogares, el abandono silencioso que muchos niños y adolescentes sufrían, el peso de crecer sin un abrazo, sin una conversación honesta, sin un adulto amoroso que los acompañara. Mientras más escribía, más claro veía que el mensaje era demasiado poderoso para esconderlo detrás de cualquier metáfora ligera. Cuando presentó la canción a su compañía discográfica, la reacción no fue la que él esperaba. Los ejecutivos, acostumbrados a pedirle temas románticos que encajaran con la industria, lo miraron con cierta desconfianza. Les preocupaba que una canción tan social, tan directa y emocionalmente cargada no fuera comercial.
Temían que el público no conectara con una letra tan fuerte, temían arriesgar. Y, en el fondo, temían que la industria perdiera dinero apostando por un mensaje incómodo. Pero Franco no estaba dispuesto a ceder. Había escrito aquella canción desde un lugar tan auténtico que renunciar a ella habría sido como renunciar a sí mismo. Así que insistió, defendió cada verso, cada idea, cada silencio dentro de la melodía, hasta que finalmente ocurrió algo inesperado. El presidente de Sony Music Venezuela escuchó la canción, se quedó en silencio durante varios segundos y terminó conmovido hasta las lágrimas. Ese momento fue la confirmación de que la canción debía ver la luz, de que no era simplemente un producto, sino un llamado a la conciencia. Cuando por fin se lanzó, No Basta se convirtió en un fenómeno. No solo alcanzó el primer lugar en las listas durante 3 meses en 1991, sino que también obtuvo un premio MTV Internacional, algo poco común para un artista latino en aquellos años. La canción trascendió fronteras, idiomas y generaciones, y estableció a Franco como mucho más que un cantante romántico. Lo posicionó como un cantautor social, alguien capaz de usar el arte para denunciar, para consolar, para abrir heridas y al mismo tiempo ofrecer un camino hacia la reflexión. A partir de ese momento, Franco ya no era únicamente el creador de melodías hermosas, era la voz de una realidad incómoda, el eco de historias invisibles, el mensajero de emociones que muchos vivían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. No Basta no solo cambió su carrera, le dio un propósito más profundo, una razón para seguir escribiendo aun cuando la industria prefería que se mantuviera en lo seguro. Y como suele ocurrir con las grandes obras, aquella canción no nació de la estrategia, sino del dolor, la empatía y la valentía de mirar a los ojos una verdad que muchos preferían ignorar. Aunque la fama de Franco De Vita había alcanzado niveles impresionantes y su música se escuchaba en decenas de países, había un aspecto de su vida que siempre mantuvo bajo llave, como si fuera la última frontera que se negaba a entregar al escrutinio público. Su vida personal, mientras otros artistas llenaban titulares con romances, matrimonios, separaciones y polémicas, Franco prefería un silencio casi sagrado, una discreción que no provenía de la timidez, sino de una convicción profunda. Algunas partes del alma no se comparten, porque pertenecen únicamente a quien las habita. Con el tiempo, su reserva generó curiosidad. Los periodistas preguntaban, los fanáticos especulaban, y los medios inventaban historias que jamás coincidían con la realidad. Finalmente, después de años de evasivas elegantes, Franco decidió hablar con honestidad y sencillez sobre una de las decisiones más significativas de su vida. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. No lo dijo con tristeza ni con orgullo, simplemente lo explicó como quien reconoce una verdad que ha acompañado su camino desde siempre. Para él, formar una familia implicaba una entrega de tiempo, de presencia, de constancia emocional que su carrera, exigente, absorbente, impredecible, no le permitía ofrecer. Sentía que no habría sido justo criar hijos entre maletas, aeropuertos, giras y ausencias prolongadas, y no estaba dispuesto a sacrificar la honestidad emocional que siempre lo caracterizó. Aquellas palabras, lejos de mostrar frialdad, revelaban un hombre consciente de sus límites y profundamente responsable con sus afectos. Había elegido la música como su compañera de vida, una decisión que muchos podrían cuestionar, pero que para él tenía sentido absoluto. La música se convirtió en su hogar, su refugio, su confidente. Cada melodía, cada letra, cada acorde expresaba las emociones que quizá no encontraba cómo compartir en la intimidad cotidiana. Y es precisamente esa entrega total la que explica por qué sus canciones poseen una sensibilidad tan marcada, una verdad tan palpable, que parece acompañar al oyente de forma íntima. En temas como No, no, por ejemplo, su voz quiebra de una manera que recuerda un llanto contenido, como si la música fuera el único espacio donde podía permitirse ser vulnerable sin filtros ni máscaras.
Muchas de sus composiciones, cargadas de pasión, culpa, deseo, arrepentimiento o ternura, parecen provenir de una vida emocional intensa, pero vivida en silencio, en la intimidad de sus propias reflexiones. Tal vez por eso su obra trascendió tanto. Sus canciones fueron traducidas a más de 20 idiomas, viajaron por el mundo como mensajeras de verdades universales, tocaron corazones en culturas completamente distintas, porque Franco lograba convertir lo personal en colectivo, lo íntimo en universal. Sus letras hablaban de pérdidas que cualquier ser humano podría haber vivido, de miedos comunes, de anhelos compartidos, de amores que no necesitan explicación. Y al mismo tiempo, esa capacidad de resonar tan lejos estaba directamente relacionada con su propia forma de vivir, una vida interior rica, compleja, silenciosa y profundamente emocional. Él mismo ha contado que muchas de sus canciones nacen en momentos de soledad consciente, no de tristeza, sino de reflexión. Le gustaba sentarse frente al piano, dejar que los dedos se movieran antes que las palabras, y permitir que la melodía dictara el estado emocional que luego transformaría en historia. Las personas veían a un artista seguro, exitoso, maduro, pero detrás de ese hombre público existía alguien que había encontrado en el arte el espacio donde podía ser completamente honesto. Así, Franco De Vita se convirtió en una paradoja hermosa. Un artista que exponía su alma en cada canción, pero que guardaba su vida privada bajo una capa de discreción tan profunda que solo sus melodías conocían sus verdades más íntimas. Nunca necesitó explicar demasiado, porque todo lo esencial ya estaba dicho entre notas, versos y silencios que hablaban más que cualquier entrevista. Con la madurez artística que había alcanzado y la credibilidad que su obra le otorgaba no solo como intérprete, sino como compositor de hondas convicciones, Franco De Vita comenzó a convertirse en un referente para una nueva generación de artistas que buscaban en él no solamente melodías bien construidas, sino también una brújula emocional capaz de señalar el camino hacia una música más honesta y humana. Su disco Voces a mi alrededor, lanzado en 1993, no solo reforzó esa identidad, sino que demostró su capacidad para entrelazar reflexiones íntimas con temas universales, evitando lugares comunes y buscando siempre tocar el corazón sin caer en sentimentalismos fáciles. Franco escribía desde la experiencia, desde la observación social, desde la empatía profunda que le permitía percibir historias donde otros solo veían anécdotas triviales. El paso de los años no hizo más que consolidar su estatus. Comenzaron a llegar colaboraciones con artistas que representaban distintos géneros y generaciones, desde la energía urbana de Wisin y Yandel hasta la elegancia romántica de Sin Bandera, pasando por voces tan emblemáticas como las de Ana Belén, Rocío Jurado, Pandora, Luis Fonsi, Carlos Mata y otros tantos intérpretes que buscaban en sus composiciones una narrativa más rica y una musicalidad que trascendiera las modas del momento. Cada colaboración ampliaba aún más el abanico de sonidos de Franco, quien sabía adaptarse sin perder su sello único, el equilibrio perfecto entre sensibilidad y estructura, entre emoción cruda y precisión poética. Su álbum Spot, lanzado en 2004, incluyó temas como ¿Dónde está el amor?, una canción que se convirtió en un espejo para una sociedad marcada por la violencia, la desigualdad y la falta de empatía. Franco, sin miedo a incomodar, invitaba al oyente a reflexionar sobre ese contexto más amplio que a menudo ignoramos detrás de la rutina diaria. Su música ya no era solo un espacio para el romance, sino también un vehículo para la conciencia social, una invitación a mirar la realidad de frente y asumir que todos somos parte del mismo tejido emocional y humano. En paralelo, su álbum Stop, lanzado también bajo el sello de Sony Records, alcanzó posiciones destacadas en las listas internacionales. Llegó al segundo puesto en los Billboard Latin Albums y al séptimo en los listados generales de música latina, mientras su tema homónimo se convirtió en el soundtrack de la telenovela mexicana La otra mitad del sol, en 2005, consolidando su presencia en un mercado que desde hacía décadas lo había abrazado con entusiasmo.
Cada lanzamiento suyo era esperado como un acontecimiento, y cada una de sus letras parecía encajar en un capítulo importante de la vida de su público. Pero quizá uno de los reconocimientos más importantes llegó en 2011, cuando ganó 2 Latin Grammys, uno por Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y otro por Mejor Video Musical Versión Larga gracias a su proyecto en vivo En Primera Fila. Estos premios no solo representaban un homenaje a su talento interpretativo, sino también a su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en una industria donde las tendencias cambian con la velocidad de un parpadeo. Sin embargo, Franco, fiel a su esencia crítica y honesta, nunca temió señalar que los Grammys eran a menudo injustos con los compositores, privilegiando a los intérpretes por encima de quienes realmente daban vida a las canciones desde cero. Su postura generó debate, pero también respeto, porque venía de alguien que conocía profundamente los engranajes internos del mundo musical. Años después, en 2014, su trayectoria fue inmortalizada cuando ingresó al Salón de la Fama de la Música Latina, un reconocimiento reservado únicamente para aquellos artistas cuya influencia trasciende épocas, estilos y fronteras. Ese honor coronaba una carrera construida a pulso, sin escándalos innecesarios, sin artificios ni estrategias mediáticas, solo con talento, honestidad y una entrega absoluta a la música. Con más de 16 conciertos en 18 países, millones de discos vendidos, canciones traducidas a más de una docena de idiomas y decenas de colaboraciones con los nombres más grandes del pop latino, Franco De Vita no solo había ganado premios, había construido un legado. Un legado donde cada canción era una confesión, cada álbum una etapa de su vida y cada colaboración una oportunidad de expandir su universo creativo. En este punto de su carrera, Franco ya no tenía nada que demostrar, y sin embargo seguía creando como si aún estuviera comenzando, como si cada melodía fuera la última oportunidad para llegar al corazón de alguien, como si el arte fuera el único lugar donde podía ser plenamente él, sin máscaras ni expectativas ajenas. A pesar de la fama, de los conciertos multitudinarios y de la profunda conexión emocional que su música había creado con millones de personas en todo el mundo, Franco De Vita siempre mantuvo su corazón en un lugar seguro, casi blindado, como si la vida entera le hubiera enseñado que la estabilidad emocional era un terreno demasiado frágil para arriesgarse a habitarlo de verdad. Durante décadas evitó hablar de su vida sentimental, no por misterio ni por pose artística, sino porque sentía que el amor, en su forma más íntima, era un territorio que no debía mezclarse con los escenarios, los discos, las giras, ni el ruido constante de la fama. Él prefería guardarlo para sí mismo, en silencio, como una parte sagrada de su identidad. Sin embargo, el tiempo, que suele transformar incluso a los corazones más reservados, decidió darle una sorpresa cuando ya había dejado de esperarla. A los 70 años, después de haber vivido tantas etapas de creación, soledad y reflexiones sobre lo que significa entregarse al arte por encima de todas las cosas, Franco confesó públicamente algo que muy pocos imaginaban. Se había enamorado de nuevo. Lo dijo con una sonrisa tímida, casi adolescente, una expresión que contrastaba con la serenidad madura que siempre proyectó en sus entrevistas. Admitió que llevaba muchos años sin sentir algo parecido, y que, de alguna manera, aquel sentimiento lo había tomado desprevenido, como si la vida le estuviera recordando que jamás es demasiado tarde para abrir de nuevo una puerta que uno había creído cerrada para siempre. Esta nueva relación, según contó, lo había llenado de una emoción que casi había olvidado. Dijo que estar de gira ahora tenía un matiz distinto, que la distancia pesaba más que antes, que se encontraba a sí mismo mirando el teléfono con una frecuencia que lo sorprendía, preguntándose cómo estaría esa persona, qué estaría haciendo, si habría leído el mensaje que él envió entre ensayo y ensayo. Esas confesiones, tan humanas y tan transparentes, mostraron a un Franco que pocas veces se había dejado ver. Un hombre vulnerable, sensible, abiertamente afectado por un sentimiento que lo desarmaba por completo.
Pero quizás lo más conmovedor de todo fue su revelación acerca de cómo este amor tardío había transformado su manera de interpretar canciones que llevaba más de 30 años cantando. En particular, habló de Te Amo, uno de sus temas más emblemáticos, explicando que durante décadas la había interpretado desde un lugar técnico, profesional, mezclando recuerdos y emociones antiguas, pero sin una conexión inmediata con alguien presente. Ahora, en cambio, decía que había momentos en los que, al subir al escenario y comenzar a cantar los primeros versos, se le hacía un nudo en la garganta. Confesó incluso que en más de una ocasión había tenido que pausar un instante para no romper en llanto frente al público, porque cada palabra de esa canción, cada nota que su voz sostenía, lo llevaba directamente a esa emoción nueva y abrasadora que estaba experimentando por primera vez en muchos años. El público, que siempre lo ha querido profundamente, notó esos cambios. Algunos videos virales lo muestran cerrando los ojos por más tiempo del habitual, apretando el micrófono con una intensidad distinta, como si estuviera luchando internamente para no desbordarse por completo ante la audiencia. Y es que, para un artista que ha construido su vida sobre la honestidad emocional, enamorarse a una edad en la que muchos ya se han rendido ante el amor, es casi un acto de valentía. Un recordatorio de que la sensibilidad no se gasta con los años, sino que a veces se vuelve aún más auténtica y luminosa. Este amor llegó sin ruido, sin escándalos, sin titulares. Llegó como llega la música verdadera, en silencio, despacio, entrando por una grieta del alma hasta quedarse allí, ocupando un lugar inesperado. Y aunque Franco no ha revelado detalles concretos sobre esa persona, lo que sí ha dejado claro es que este sentimiento lo ha renovado por dentro de una manera que ninguna gira, ningún premio y ningún reconocimiento internacional había logrado. Él, que siempre había encontrado en la música un hogar suficiente, descubrió que el corazón aún tenía espacio para una historia nueva. Cuando Franco De Vita cumplió 70 años, muchos pensaron que ese aniversario marcaría un regreso triunfal a los escenarios, un concierto especial o algún gesto simbólico para celebrar una trayectoria que ya formaba parte de la historia viva de la música latina. Sin embargo, fiel a esa esencia suya tan particular, discreta, introspectiva, ajena a cualquier espectáculo innecesario, decidió recibir esta nueva década de vida en silencio, sin flashes, sin alfombras rojas y sin ruedas de prensa. Para algunos fue una sorpresa, para otros la confirmación de que Franco seguía siendo el mismo hombre que siempre había priorizado la autenticidad sobre la apariencia. A pesar de no presentarse en grandes escenarios en esa etapa, su figura no perdió fuerza ni relevancia. Al contrario, el público comenzó a mirarlo con una mezcla de nostalgia y admiración renovada, como si la distancia escénica hubiera permitido que su legado se hiciera aún más palpable. En esos meses surgió una canción que recobró un sentido muy especial, ¿A qué te juegas?, lanzada originalmente en 2004, pero reinterpretada años después con un profundo enfoque social destinado a generar conciencia sobre el síndrome de Down. Versos como, si me dieran la elección una vez más, te elegiría sin pensarlo, adquirieron una resonancia distinta, casi espiritual, convirtiéndose en un himno para familias, organizaciones y personas que encontraron en la música de Franco un abrazo emocional y un reconocimiento valioso. Esta capacidad de su obra para renovarse y adquirir significados distintos con el paso del tiempo es una de las razones por las que Franco no necesita estar constantemente bajo los reflectores para seguir siendo relevante. Sus canciones no dependen de tendencias ni de modas pasajeras, forman parte de una tradición emocional que se transmite como un legado, de padres a hijos, de oyentes jóvenes a amantes de la música que crecieron escuchándolo desde los años 80. Incluso sin ocupar el primer lugar de las listas durante décadas recientes, su repertorio continúa siendo un referente, una suerte de archivo emocional que el público regresa a visitar en busca de consuelo, reflexión o compañía. La ausencia temporal de los escenarios no significó desconexión. De hecho, a través de las redes sociales, Franco fortaleció un vínculo que ya era profundo.
En Twitter, donde acumula más de 4.6 millones de seguidores, y en Instagram, con más de 2 millones, comparte fotografías antiguas, momentos de sus giras, pequeños fragmentos de canciones interpretadas al piano o a la guitarra, y mensajes que muestran a un artista en calma, en contacto consigo mismo, pero también atento a su comunidad de admiradores. Pregunta a sus seguidores en qué ciudades desean verlo. Lee comentarios llenos de cariño y, aunque no siempre responde directamente, es evidente que esa interacción lo sostiene de una manera que solo los artistas sensibles pueden entender. Sentirse querido, recordado, acompañado incluso desde la distancia. Los fans, por su parte, se aferran con entusiasmo a la posibilidad de un regreso. Escriben mensajes desde Argentina, Chile, Colombia, España, México, Estados Unidos, pidiendo una gira, un concierto íntimo, un álbum nuevo. Y aunque Franco no ha confirmado nada de forma oficial, sus publicaciones sutiles, una mano sobre el piano, una melodía incompleta, un verso que aparece sin explicación, alimentan la esperanza colectiva de que aún guarda música inédita, ideas nuevas y emociones listas para transformarse en canciones. Hay algo hermoso y profundamente simbólico en esta etapa de su vida. Franco parece haber encontrado un equilibrio entre la creación, la introspección y el contacto humano, un punto donde la ausencia de grandes escenarios no implica retiro, sino una forma diferente de presencia. Él no necesita demostrar nada, ya lo ha hecho todo, y aún así sigue compartiendo fragmentos de su alma como quien ofrece un regalo humilde pero valioso. Su música, lejos de apagarse, vive en quienes la escuchan. Vive en los padres que arrullan a sus hijos con «te amo», en los jóvenes que descubren «no basta» y se conmueven como si la canción hubiera sido escrita ayer, en las parejas que hacen suyo algún verso de «tan solo tú». Vive también en quienes han encontrado en sus letras una forma de comprender sus propias historias, de ordenar sus emociones, de sentirse menos solos. Así, a los 70 y 71 años, Franco De Vita no solo celebra longevidad, sino una permanencia rara y admirable. La de un artista que no necesita del ruido para seguir resonando, que no necesita del escenario para seguir iluminando, que no necesita del aplauso inmediato para seguir siendo eterno. En la actualidad, mientras transita por sus 70 años con la serenidad de quien ha recorrido todos los caminos esenciales, Franco De Vita ha encontrado un ritmo de vida que combina reflexión, creatividad y un contacto íntimo con aquello que siempre lo sostuvo, el arte. Aunque las giras ya no forman parte de su rutina constante, mantiene una conexión real con su público a través de las redes sociales, donde comparte fragmentos de canciones, fotografías de momentos pasados y pequeños destellos de su día a día que revelan a un hombre tranquilo, consciente del tiempo y agradecido por lo vivido. Lejos de los escenarios, Franco cultiva pasiones que lo acompañan desde hace décadas. La literatura sigue siendo uno de sus refugios predilectos. Suele comentar pasajes de libros que lo inspiran o reflexiones que encuentra mientras lee, demostrando que su sensibilidad artística se nutre también de palabras ajenas. La fotografía, otro de sus intereses silenciosos, se ha transformado en una manera de detener el mundo, de atrapar instantes que lo conmueven mientras viaja o mientras observa la vida en su estado más simple. Y por supuesto, la composición privada continúa siendo un hábito íntimo. Escribe melodías que tal vez nunca llegarán a un álbum, pero que mantienen viva esa llama creativa que lo ha acompañado desde los primeros años en La Candelaria. Además, ha incorporado prácticas como el mindfulness y ejercicios suaves que le permiten cuidar su salud física y emocional. Entiende que esta etapa de la vida exige equilibrio y escucha interna, y lo asume con la misma honestidad con la que siempre ha enfrentado sus decisiones. En sus publicaciones se percibe un hombre que ya no corre detrás del tiempo, sino que lo contempla, lo conversa y lo honra. Los seguidores, por su parte, continúan acompañándolo con un cariño inquebrantable. Sueñan con un nuevo disco, con una gira, con algún proyecto que lo traiga una vez más a los escenarios, pero también respetan esta etapa más íntima en la que Franco parece haber encontrado una paz que le costó años construir.
Él ofrece pequeñas señales de que la música sigue latiendo en su interior, pero sin la urgencia de otros tiempos. Ahora compone por placer, por necesidad espiritual, no por cumplir con un calendario o con las expectativas de la industria. La vida de Franco De Vita a esta edad refleja la madurez de un artista que entendió que el éxito no se mide solo por premios o ventas, sino por la huella emocional que deja en quienes lo escuchan. Su legado no es solo una discografía extensa, sino una manera particular de contar la vida, de convertir la vulnerabilidad en arte y de recordarnos que incluso las historias más silenciosas tienen un eco que perdura. Así, entre libros, melodías privadas, fotografías y momentos de calma, Franco continúa siendo lo que siempre fue, un narrador del alma humana, alguien que supo transformar su propia sensibilidad en canciones que ya pertenecen a todos. Y aunque hoy viva más lejos del ruido mediático, su presencia sigue viva, constante y luminosa en cada persona que alguna vez encontró consuelo, fuerza o esperanza en una de sus letras. Al mirar en retrospectiva la vida y la obra de Franco De Vita, se hace evidente que su historia no puede reducirse a cifras, premios o ventas millonarias, porque lo que verdaderamente lo convierte en un artista irrepetible es la manera en que supo transformar cada golpe, cada duda, cada silencio y cada renuncia en canciones capaces de tocar el alma con una claridad que pocos han logrado. A lo largo de décadas, Franco construyó una carrera sin artificios, basada en la honestidad emocional y en una sensibilidad que nunca buscó impresionar, sino comprender y acompañar a quienes lo escuchan. Su música creció con él, maduró con él y reflejó siempre las etapas de su vida. La incertidumbre de su juventud, la intensidad de sus luchas internas, la profundidad de su compromiso social, la discreción de su mundo afectivo, y finalmente la serenidad de esta etapa en la que ya no necesita demostrar nada a nadie, porque su legado está más que consolidado. Franco se convirtió en un puente entre generaciones, en un artista capaz de unir a padres e hijos en torno a la misma canción, en un narrador de emociones humanas que no caducan y que siguen acompañando a quienes buscan refugio en su voz. Incluso hoy, lejos de la exposición constante, su presencia sigue viva en cada reproducción que suma millones, en cada estrofa que los fans rescatan en redes sociales, en cada persona que recuerda un momento de su vida marcado por alguna de sus letras. Su música continúa viajando, cambiando de sentido según las historias de quienes la escuchan, confirmando que algunas obras no envejecen, sino que se vuelven más profundas con los años. Y así, con más de 70 años, una nueva historia de amor en el corazón, la nostalgia de Venezuela siempre presente y una vida tranquila que equilibra arte e introspección, Franco De Vita demuestra que no hace falta estar sobre un escenario para seguir conmoviendo al mundo. A veces basta con haber dejado una huella tan auténtica, tan honesta y tan humana que continúe iluminando a quienes la encuentran. La verdad que finalmente admitió no fue una revelación escandalosa, sino la confesión íntima de un hombre que nunca dejó de sentir. El dolor por su país, la gratitud por su público, la vulnerabilidad ante el amor tardío y la certeza de que la música fue, es y será siempre el lenguaje donde aprendió a existir.